Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandra. Bien. Feliz de otros autores en línea. Sí, vamos a agradecer a todos los autores que todas las semanas nos dan las entrevistas, nos cuentan. La semana pasada estuvo Pablo Silva, que la verdad fue muy interesante, Muy interesante. Nos habló mucho de también cómo producir, ¿no? Una obra. Sí, que es lo más difícil, lo que más nos preguntan a nosotros, cómo hacer la primera vez, ¿viste? Que nos dio como una clase magistral, ¿no? Claro, pero además aprender a hacer un presupuesto para tener en claro todo, ¿no? Lo que lleva el armado de una obra, la puesta en escena en realidad. Claro. Así que bueno, le agradecemos a Pablo Silva que empieza mañana con el curso gratuito sobre justamente eso, ¿no? Cómo poner la puesta en escena, que es de la tablet a las tablas, ¿no? De las tablets a las tablas, perdón, sí. Me cuesta. Así se llama el curso que empieza mañana, ¿no es cierto? Sí, mañana son cuatro semanas, 4 clases gratuitas, hay que anotarse. Ciertamente. Sí, yo lo voy a hacer porque me interesa, es muy después importante. Después nos contás un poco. Sí, por supuesto, después desarrollo. ¿Qué estuvieran haciendo? Por supuesto. Bueno, y de paso le vamos a agradecer a Argentones que nos provee un montón de autores también dentro de los que tienen ellos y autoras, y decir que pueden entrar a Argentores, www.argentores.org.ar, y allí tienen desde el primero al último programa, ¿no es cierto? Sí. Y de paso les doy una noticia. Con mucho dolor Argentores despidió y le dio el adiós a María Fuch, la excepcional bailarina, coreógrafa y socia honoraria de nuestra entidad. Falleció a los 101 años. Había nacido el 2 de enero de 1922 en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, hija de migrantes rusos judíos. Ingresó al mundo de la danza a los 13 años como discípula de la bailarina Ekaterine de Galanta. Luego continuó sus estudios con Martha Graham en Nueva York entre el 54 y el 60. Actuó en el Teatro Colón como bailarina solista y desarrolló una intensa carrera internacional como bailarina. Pionera de la danza moderna y la danza terapia en nuestro país. María Fuch fue una relevante a nivel local de esta disciplina, con una importante trayectoria en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Israel y Rusia. María Fuch fue la primera bailarina argentina y la segunda bailarina no clásica, después de Isadora Duncan, en actuar en Moscú en 1955. En nuestro país, además de pisar los teatros más famosos, llevó a la danza a escenarios naturales y poco convencionales como las minas de Zapla, Kitilipi y Charata. Pero además se destacó como docente y difusora de una actividad a la que abrió a distintas clases y niveles sociales. Su estudio y escuela se encuentran en la Argentina, y hay numerosos centros de formación en el exterior con su método danza-terapia, en el cual se capacitan fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, médicos, profesores de danza y de gimnasia, psicoterapeutas, psicólogos docentes que trabajan en distintas discapacidades y docentes especiales que trabajan con alumnos sordos y con síndrome de Down. Con esto termino. Espásticos, personas con dificultades de aislamiento o soledad, con capacidades diferentes, gerontólogos, ancianos y no videntes. En su extenso recorrido
La artista ha publicado diversos libros y cosechado numerosos reconocimientos tanto a nivel local como a nivel internacional. Así que yo hoy puse un posteo que dice: baila, baila María, vuela alto. Porque le mandamos un saludo a su familia. Una gran creadora y sigue su estudio, ¿no? Por supuesto. Así sí, que, en la calle Callao es, ¿no? Acá, Callao, por supuesto, entre Perón y Sarmiento. Sí, yo recuerdo el año pasado habían hecho que había cumplido los 100 años, sí, y sí, habían, ¿cómo fue eso? Habían cortado la cortaron calle. la calle y ella salió al balcón en su silla de rueda, y vinieron de todo el mundo a bailar y a improvisar. Le pusieron un micrófono, un parlante, viste como se escuchaba toda la cuadra. Yo estuve ahí, y la gente improvisaba en honor a ella porque realmente ha hecho una carrera increíble. Nació acá en Buenos Aires, viste, como te decía, y la verdad que... Y casi todos los coreógrafos han pasado por su escuela, ¿no? Muchísimos, sí. todos pasamos por ahí porque todos aprendimos algo con respecto a la danza terapia. Así que la despedimos a María Fuch, con 101 años, viste, en la ciudad de Buenos Aires, y desde Argentores le enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento. Exactamente, muy bien, Raúl. Vamos a presentar a nuestra invitada. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Miriam Gurbanov. Miriam es directora, coreógrafa, intérprete, es docente, coordinadora del área de movimiento y música, departamento Niños del Collegium Musicum de Buenos Aires desde el año 2011. Es profesora titular de producción artística de espectáculos de danza clásica y contemporánea en la Escuela Superior de Educación Artística en Danza Aida Mastrazzi de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, desde muy joven se formó en Argentina en danza clásica contemporánea, en composición, composición coreográfica, en teatro, improvisación, dinámica del movimiento, historia de la danza y pedagogía de la danza. Tuvo varios docentes como Basil Tupin, Alfredo Gürkel, Renat Jotelius, Ana Itelman, Freddy Romero, Carlos Fabris, Rubén Schumacher, Graciela Schuster, Teresa Dugan, entre otros, ¿no? Egresó como directora en puesta en escena de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires y se capacitó en Argentina y en el exterior. Estudió puesta en escena a cargo de Rubén Schumacher y Graciela Schuster desde el año 2020 hasta la actualidad. La danza como construcción poético-teatral a cargo del maestro Oscar Araiz. Y bueno, ha hecho un montón, cursos internacionales. Impresionante la carrera de Miriam. Sí, la verdad que, bueno, el curso internacional Ort Schulberg en danza y música en la educación, con la profesora Verena Machat, el profesor Wolfgang Hartmann, Polo Vallejo, Fátima Moreno, Elena Cuaresma, Fernández Palacio, Basilio Astules en España, bueno, en Brasil también estuvo. Y bueno, y hoy viene a presentar, además de hablar un poco de todo lo que ha estudiado, una obra que está en cartel que se llama Desayuno Perfecto. Le damos la bienvenida a Miriam Gurbanov. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes. Raúl Martorell te saluda. Raúl y Alejandra. ¿Qué tal? Bueno, Miriam, dejé de leer tu currículum porque si no se me iba a terminar el programa. Bienvenida, la primera vez en Autores en Línea. Gracias por la invitación. Y antes que nada te digo que ya tenés este espacio cada vez que debutes, nos tenemos en contacto si podés alcanzarnos los flyers o todo. Bueno, Miriam, excelente. ¿nos ves? ¿Nos ves bien? ¿Nos ves en el estudio? Sí, los veo. ¿Vos podés poner tu teléfono de manera horizontal? ¿Se puede o no? Así quedamos. Bueno, seguramente voy a demorar un poquito porque mi fuerte no es este. No, es girar el teléfono de manera horizontal, lo girás. Vamos a ver si lo giro, ¿qué sucede? Exacto, así. No. ¿Ustedes me ven?
¿O me ven dada Claro. vuelta? Sí, bueno, No, volvelo como estaba antes, Miriam, entonces. sí. Perdón. No pasa Ah, no nada. Es importa. porque te falta el rotador de pantalla, nada más. Claro. Sí, bueno, no Bueno, importa. No importa, te vemos Bueno, igual. Miriam, la verdad es impresionante todo lo que has estudiado y seguís estudiando. Quería preguntarte un poco sobre Desayuno Perfecto. ¿De qué se trata? Es una obra que está basada en un cuento, ¿no? así es una obra que, digamos, el punto de partida fue un cuento breve que buscando eh, con ese objetivo encontré en una revista literaria de Alejandra Camilla, que es una autora argentina contemporánea excelente, se las recomiendo porque es algo especial. Eh, y, y bueno, ella es hija de japoneses Ujú. y este cuento particularmente es bien japónico, habla sobre, no lo voy a espolear, pero no voy a espolear el final, pero Está muy bien. habla, claro, sobre un día de una mujer en Tokio. Ah, Ajá, qué Sus interesante. rutinas, su meticulosidad, su cocina, su atención hacia la familia. eh, bueno, es muy particular y está escrito en segunda persona, que eso es otro detalle no ujú, menor. sí. Es un cuento que para la danza, para lo coreográfico, es muy interesante porque está la descripción es en base a acciones, entonces eso permite elaborar el movimiento, que no siempre cuando uno toma un texto que es más metafórico, eh, es más difícil, ¿no? Eh, Trabajar con el movimiento. Quiero Ujú. saber una cosa, ¿esta obra es toda con danza o tiene partes de danza y partes que están habladas? ¿Cómo es? Exacto. El relato está en escena de manos de una actriz Ujú. que se llama Gisela Cirera y la bailarina es Francisca Francisca Barria Barriampuero. Ampuero, Sí, sí. es Sí, la conozco. chilena, es maravillosa también. Son ellas dos solas en escena. O sea que es La danza música es teatro. original. ¿Es danza teatro? Bueno, yo diría que según mi maestro Schumacher, Sí. sería como una, una obra coreográfica más Ah, que ok, danza teatro. ok. La danza teatro en forma específica suma otras características Ujú. en cuanto al movimiento y al trabajo del movimiento y el texto. En este caso está, eh, no está integrado, el bailarín no habla, Ok, por ok. ejemplo. Entonces está la actriz, está la bailarina, el movimiento y eh, hay en ciertos momentos texto y movimiento juntos, movimiento y música. La música es compuesta en forma original Sí, por es una música compuesta compositora para la obra, argentina. ¿verdad? Es la música Claro, de Pamela Pamela Morkowski. Monkowski, sí. Perdón. Sí. Ella es una gran música, es flautista como instrumentista, pero hizo un trabajo de música experimental muy interesante. Eh, la idea de esta obra fue trabajar, y eso es algo aprendido, que para mí es un hallazgo y un reconocimiento de poder reconocer que uno no sabe todo Mm, y que uno no puede abarcar el todo, en todas las áreas de una obra. Y es importante que cada área esté eh, liderada en algún punto, más allá de la dirección final y las decisiones de un director, ¿no? Pero Ujú. liderada por aquellos que son especialistas en la materia, en la música,
en las artes visuales, escenografía, vestuario, en la iluminación, porque si no uno cree que puede el todo, y en realidad no es cierto. Es muy difícil, a lo mejor lo sabe hacer todo, que está bueno saberlo, Sí. pero en el momento para que todo funcione bien es mejor que haya alguien especialista en cada área. Claro, un equipo, Yo- ¿no? Sí, Absolutamente, trabajar en equipo para mí es lo mejor. sí. Y bueno, eso es algo que uno va también a aprender a delegar, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cómo Tener hiciste para armar confianza en el... cómo hiciste para armar este equipo tan maravilloso que tenés? Porque armar todo eso, la cabeza sos vos. ¿Los Somos, elegiste por su trayectoria o porque son cercanos o porque ya conocías su trabajo? mira, la compositora, la escenógrafa y la actriz, con ellas compartimos un taller con Rubén Schumacher, Ujú. que dicta Rubén, Sí. y Graciela Schuster de puesta en escena. Ujú. La semilla inicial surgió ahí. Claro. Y fuimos trabajando, la ventaja eh, fue que el proceso se inició de cero, se empezó a formar de cero. Entonces, eh, los integrantes pudieron trabajar y vivenciar todo ese proceso. Qué bueno. Crecimos juntos en ese objetivo. En total somos 9, Ujú. 2 en escena y el resto fuera de escena. Qué bárbaro. Más el técnico del teatro de Aérea, Ujú. que es el Aérea Teatro, es el teatro de Brenda Angiel, Sí, sí, sí. que es un muchacho maravilloso, se llama Mauro Dan, que es impresionante como técnico, ¿no? Y como bailarín además, pero bueno. Eh, y así crecimos en esto y llegamos a Desayuno Perfecto. La autora fue muy generosa conmigo, pude contactarla hace 2 años para contarle el proyecto, Ujú. fue muy lindo y respondió eh, con muchas coincidencias que teníamos en la vida sin saberlo. Eh, y dio su autorización y estuvo muy contenta bueno, De que se haga. digamos, ¿no? Claro, porque no se imaginaba que su obra Podía ser hecho en eh, danza, ¿no? en danza, no, nunca lo imaginaba y eso fue interesante para todos, ¿no? ¿Qué pasó cuando lo vio? ¿Le acercaste el material antes? Sí, ¿Cómo vino de fue? estreno. No, Ah, no qué quiso bueno. saber nada. Ajá, No quise saber nada. Me qué dijo, bueno. hacé lo que quieras, hacé tu proceso, no me cuentes. Ay, qué lindo. Que como postura fue interesante. Ujú. Eh, Le abriste una Así nueva que puerta ahí a ella, ¿no? sí, sí, la verdad que todos nos abrimos una puerta Ujú. porque en estos procesos creativos siempre hay algo nuevo, ¿no? Para explorar. Y sí, le gustó mucho. Ahora hicimos la traducción al portugués Ujú. para ver si bueno, más adelante podemos llevarla a Brasil. Eh, y ella estuvo de acuerdo, digamos, así que ahí en Argentores vamos a tener que hacer los trámites Bueno, qué correspondientes. bien, qué bien. Sí, siempre Argentores te protege, ¿viste? Claro. Que eso es Claro. Es bueno. muy interesante lo de Argentores en Ajá. cuanto a la autoría del Ujú. coreógrafo, Ajá. Qué bueno, contalo un porque, poquito, contalo. y porque en el imaginario del coreógrafo y del bailarín, bueno, del creador, no se habla de la autoría, aunque sabemos que somos autores, Ujú. pero no denominamos de esa manera. Claro, Siempre se asocia el autor a un escritor. sí.
¿no? A un Sí, escritor de texto. texto. Ujú. Como vengo del mundo en mi familia, y yo también fui librera, Ujú. entonces estoy muy vinculada con lo que fue el mundo del libro. Ujú. Eh, entonces, para mí inclusive, estando dentro de ese mundo y conociéndolo, siempre el autor fue el autor de libros y Sí, no el autor de una composición musical, si bien lo es, de sí. una coreografía menos, nunca se me hubiese ocurrido nombrarlo de esa manera. Es verdad, no se Así nos que, reconocía, perdón que te hago un punto ahí, Miriam, no se reconocía, ahora tenemos más visualización, ¿no? Con respecto a la autoría coreográfica, ¿no es cierto? Que somos los coreógrafos y coreógrafas son autores y los músicos, por supuesto, que componen la obra para teatro son autores. Así que gracias por lo que estás contando, porque es muy importante, porque hay muchísimos coreógrafos y coreógrafas en el país que nos están escuchando y desde acá siempre hacemos campaña. me parece muy bien, me parece muy bien. Es como una toma de conciencia, ¿no? Sí. Es poder nombrar Ujú. de esa manera y jerarquizar. Además que tanto el coreógrafo como el bailarín, sus actividades son un trabajo, Sí, que también es otro tema a tratar. que tenemos Sí, que a tratar, sí, sí, que es todo un tema. es todo un tema y que Eh, es difícil vivir de eso, ¿no? Vos lo sabés porque sos independiente. Exactamente, Ujú. sí, sí, Y tal cual. vos Es mismo muy contabas difícil. de que cómo se inició esto desde cero, un grupo. Ustedes ponen todo, no tienen una empresa atrás que los está este, apoyando para que hagan todo, lo tienen que hacer todo, No, todos los creativos lo hacen. absolutamente. Y bueno, eso es lo que sucede en general bueno, voy a hablar de lo que más conozco, que es la danza, el Sí, ambiente sí. de la danza. Cuando uno comienza una producción o uno va a participar en una producción, nunca pide un sueldo o un honorario o nada. Ujú, Uno se embarca en ese proceso creativo. ujú. Y después, bueno, si viene, viene. Si la remuneración viene, viene. Y si Claro. no, fue el placer. Sí, pasa Y en bueno. todos los ámbitos de teatro pasa eso, lo de que uno se embarca para trabajar, por eso está el sindicato de autores que nos falta la personería jurídica nada más, que es el que va a Ujú. defender cuando a vos te llaman y te dicen quiero que me hagas una coreografía Claro, para alguien, ¿no? Que el productor te pague el momento desde que empezás a ensayar, ¿no es cierto? Que ahí empieza la claro. creatividad, no empieza el día de la función. Sí, ahí el tema va a ser eh, conseguir el dinero, así, Claro, lisa y llanamente, sí, ¿no? sí, El sí, productor que se sí, interese ujú, y que quiere invertir. sí. Yo creo que los El- el- productores argentinos deberían mirar, los productores siempre miran el negocio y que todo lo que sea la danza es un negocio o no. Lo que pasa es que no lo saben ver. sí, sí, creo que todavía nos falta camino por recorrer Ujú. para que otros miren este ámbito, pero estamos hablando porque hay tres aspectos. Sí. Hay un aspecto que es lo coreográfico y el bailarín Ujú. profesional que trabaja en una compañía o en una obra producida Sí, en un teatro comercial. Ese sí. es un Ese es aspecto. uno. Otro aspecto es lo que son las compañías Sí, independientes. por eso las compañías, yo siempre hablo de las compañías independientes que digo, ¿por qué Claro, no apostar? Porque ustedes, todos los que hacemos teatro independiente, los coreógrafos, las coreógrafos, los músicos, las músicas, llenamos desde nuestro lugar los teatros. Si eso se junta en un montón, se puede hacer mucho, ¿no es cierto? Que alguien apueste, que apueste económicamente para ayudar a la producción, a eso digo.
Sería maravilloso. Creo que necesitamos mecenas. Sí. También. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, no sé, bueno, qué Pero sé yo, hay bueno, mucho camino por recorrer y por el momento, por suerte, tenemos el placer y la pasión para desarrollar esta actividad y crear. somos los que tenemos más cantidad de espectáculos de teatro independiente en el mundo, Ujú. Es Argentina. verdad, Sí, es cierto. y Sí, sí. comentaba hace poco un autor sobre algunos productores que lo que hacían era tomaban a lo mejor 10 obras de teatro independiente. Sí. Entonces ahí sí les daba el rédito. Entonces era como que tomaban Claro. esas 10 obras para producir en esas 10 Ujú. y ahí Claro. les convenía a Sí, ellos, me ¿no? acuerdo que alguien dijo. Sí, Ajá. Pero es un productor que Eh, también viene del teatro independiente. sí, 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 O sea, porque conoce el claro. negocio. conoce el trabajo, que eso es bueno. Miriam, hablando del proceso creativo que nombrabas antes, quiero saber, cuando vos decidís un texto, ¿cómo haces para volcar esas palabras, digamos, ese texto al movimiento? ¿Cómo te lo vas imaginando? No sé cómo lo llevas del papel al movimiento, ¿no? No sé si lo escribís, si pensás en una música, ¿cómo es? Bueno, en este caso hicimos un proceso muy interesante con, por un lado, con el texto y su musicalidad, es decir, la musicalidad de las palabras. Ujú. Entonces, en vez de imponer una composición musical, que lo más probable, y además me pasó porque comencé a buscar temas musicales eh, que tuviesen que ver con con un género oriental, se producía algo que era redundante en cuanto al texto y al contenido, ¿no? Al contenido del cuento. Sí. Entonces empezamos con la compositora, ella hizo un trabajo excelente, que fue un proceso de investigar la sonoridad de las palabras, la sonoridad de las frases, de los fragmentos, para trabajar con esa cadencia y no preconcebir eh, aquello que nosotros creemos que es la cultura oriental, que la verdad que no hemos vivido esa cultura, no sabemos, no podríamos reproducirla desde Occidente. Entonces el primer concepto fue ese, no tratar de imitar, Claro. sino de tratar de buscar la esencia y trabajar con ese material, con la materialidad del texto, no con lo que nosotros creemos que es Japón, Sí, en Claro. este caso. claro, pero qué lindo Claro, me trabajo. Me imagino imagino el vos, proceso. vos sentada leyendo en voz alta todo el texto Y sí, sí, lo leí y lo leímos muchas veces. claro. Empecé a trabajar hace 2 años con el texto y hacer, bueno, hacer la dramaturgia para la danza, que no es lo mismo que para, para el teatro propiamente dicho. ¿Cómo es cómo es la dramaturgia en la danza? Y, y bueno, cómo quiero narrar, digamos, la elección de cómo quiero narrar ese texto con el movimiento, en cuántas escenas lo quiero dividir o cuántos momentos lo quiero, lo quiero dividir, en dónde va texto, en dónde no, en dónde va solo movimiento y cómo se distribuye sin que se pierda ni la idea ni el hilo de la narración.
de lo que cuenta el cuento. Claro, que no se pierda la letra ni la música, que esté todo unido. Es súper difícil lo que hiciste. Y tejido, es como una red, qué sé Qué yo, es un bárbaro. tejido. Pero Y me imagino también el tema de las emociones que tienen que ver con el movimiento. ¿Hay movimientos que representan determinadas emociones? eso sería un cliché para mí. Si nosotros pensamos en movimientos que representan, no podría ser un diccionario. En mi caso, por lo menos yo, no sé, por Claro. ahí otra persona lo puede hacer, pero catalogar movimientos y emociones, no me parece, no me parece, porque uno caería en esto que te digo, ¿no? En lugares comunes, en clichés. Lo mismo hubiésemos caído nosotros en el cliché de una mujer oriental con su kimono Sí. y preparando el té. Claro, Eh, Ahí se pierde la creación, la creatividad, chau, se va, claro. porque no surge nada nuevo del material. Si vos no escuchás eh, el material, mira, Anna Itelman nos decía en sus clases, en las clases tanto de improvisación como de composición coreográfica, los cursos que dictaba, que dejemos que el material nos sorprenda, nos hable. Y para eso hay que tener una disposición y no tener una actitud con el preconcepto delante. Es lo que te decía antes, creer que uno sabe todo y que no puede manejar todo es ridículo, es imposible. Entonces, si uno deja que el material sorprenda, nos sorprenda y poder escucharlo y ver qué podemos obtener de él, creo que es mucho más interesante como proceso. Sí, es verdad. Sí, sí, está buenísimo. Vos has adaptado, estaba viendo la Casa Tomada de Julio Cortázar, que se llamó La Así es. Casa. También lo hiciste con danza, también era con Sí. texto. Y yo estaba pensando, justamente Casa Tomada de Julio Cortázar, Sí. él siempre, él comentó que esa obra él la soñó, pero que cuando él la soñó estaba él solo dentro de esa casa y como que esa casa, bueno, lo sacaba, ¿no? Quiero saber si vos en algún momento soñaste algún movimiento, alguna coreografía o algo. Eh, si tengo que ser sincera, la verdad que no recuerdo, pero bueno, en este momento no tengo tan buena memoria, pero Yo no porque me recuerdo. imagino coreógrafa, danza, digo, cuando sueña que está bailando, todo, todo el sueño está bailando alguien. Claro, yo creo que la pregunta también tiene que ver con que si soñaste alguna vez una coreografía y la pudiste, y en algún momento, viste que uno sueña y si se lo acuerda lo va guardando y en algún momento lo puedes volcar o lo volcaste en algún espectáculo. Mira, en forma consciente, la verdad que Ujú, no. ujú, Es muy probable que- es muy probable que, digamos, se manifiestan cuestiones en una coreografía, inclusive en la actividad cotidiana que uno hace en el trabajo, cuestiones que son personales y que uno no tiene conciencia. Y a veces cuando, a ver, cuando vos haces una obra y tomás distancia de esa obra, digamos, una vez estrenada, te distanciás del objeto, ujú. obra, ahí, quién sabe, podés encontrar cosas que plasmaste que tienen que ver con cuestiones personales y las reconoces. Y quién Claro. sabe, no.
pero adrede no, la verdad que no soñé, que imaginé sí, Claro. Claro, es pero otra cosa. despierta. Despierta, claro. Pero soñar, Vos, imaginar despierta, soñar despierta, como se dice, puede Claro. ser, pero porque vos como creativa debés tener viajes astrales, ¿o no? mira, la vida es tan complicada, la vida cotidiana tiene tantas cuestiones que Sí, porque digo, yo una creo que no cosa, tenés tiempo. una cosa es la técnica y otra cosa es la creatividad, ¿no? La técnica siempre la tenés, pero digo, después hay que crear, ¿o no? Bueno, la técnica es una herramienta, Sí, la verdad, es un vehículo a través del cual uno puede expresarse y puede crear. No inventamos nada nuevo a esta altura de la vida de la humanidad y del proceso de la danza. Eh, Me parece que lo que sí hacemos es combinar diferentes elementos, pero no es que creamos. Por eso me parece tan importante esta cuestión de la materialidad, ¿no? De trabajar sobre los materiales reales que uno elige, porque si no sería una reproducción de secuencias de clases, una claro. creación, Por- combinaciones eh, de pasos. claro. A eso iba Eh, lo mío, ¿sabés por qué? Porque digo, hay mucha gente que tiene técnica, pero no todo el mundo es creativo, ¿o no? bueno, depende de los intereses, seguramente. Y aparte, ¿quién juzga quién es creativo, quién es no creativo? Es muy No difícil es ponerse en ese sí, lugar. pero no es juzgar, Sí, sino que hay algunos que te dicen, no, a mí me gusta bailar, ¿no? Yo necesito que me pongan la coreografía, que una claro, eso creativa, sí. que yo ser intérprete. ¿Por qué no le Y pasa a sí, todos eso? eh, son elecciones, Ujú. qué sé yo, hay gente que le gusta eh, ser intérprete y son excelentes Sí, intérpretes. sí, De sí, todas obvio. maneras, me parece que un intérprete, es muy bueno que un intérprete se anime a hacer, a conocer lo que es el mundo coreográfico, porque va Ujú. a comprender mejor a su coreógrafo. Claro, claro, sí. Sí, sí, ¿Entendés? sí, sí. El tema de los roles. Ujú. Lo mismo que para un coreógrafo haber sido bailarín Sí, o entrenarse o seguir buscando, porque va a comprender mejor a su intérprete y va a saber cuáles son sus posibilidades y qué pedir. sí, es verdad. Eh, y aparte sacar lo mejor de cada intérprete, porque un intérprete no es una cosa que uno mueve, un maniquí. Claro. Tiene alma, qué sé yo, tiene mucho que dar, muchísimo, y que seguro que es más rico o muy rico en relación a lo que uno puede inventar en su cabeza o con su cuerpo, porque va a dar, viene de otro mundo, con otras vivencias, seguro. Y siempre la pluralidad va a ser mucho más rica que lo individual. Por eso vuelvo a insistir, uno cree que sabe todo o que tiene Es verdad, es verdad, es toda verdad. la inspiración Qué y todo. lindo. No, No. Eh, hay que... Miriam, ¿sos de usar algún elemento? Viste, hay alguien que, no sé, siempre usa una escalera, otro, no sé, un banquito o o una silla. una silla, Sí, típico, sí, o, vas. o una tela, ¿no? ¿Sos de utilizar elementos así? Siempre va a depender del material con el que estás trabajando, si Mm. es un texto, si es una música, eh, si es una obra plástica, o sea pintura o escultura, eh, Claro, pero no o es un algo que vos video. tenés un objeto que lo usás siempre, porque acá algunos nos han No, contado
no me acuerdo el nombre de la coreógrafa que era las escaleras, ¿te acordás? Sí, siempre usaba escalera, lo usaba como cábala. Sí, le encantaba y siempre había de alguna manera. A ella le gustaba poner una escalera. No sabía, a veces la ponía de escenografía, pero ella se ve que era de contemporáneo también. No me recuerdo el nombre ahora. Sí. ¿Qué opinás, Miriam, de los nuevos las nuevas coreografías que se ven ahora, se usa mucho en Instagram, que ves que mueven los brazos, a lo mejor son 30 personas con una gran coordinación de brazos, de manos, como que hay toda una moda, digamos, de estas coreografías. Sí, hacen unos 30 segundos de coreografía. ¿Qué opinas de movimiento, todo eso? Que es muy activos están en eso. Mucha gente que baila y mucha gente que les sirve para mostrarse, ¿no? A ver, que no sé qué opinión tendría de eso. A mí me parece fascinante, no sé si lo podría hacer. Tener esa coordinación me parece maravilloso, y esa exactitud en cuanto a la forma, y en cuanto al tiempo, el tempo en realidad, ¿no? Lo rítmico. Eso es muy interesante. Yo que trabajo en el Collegium y trabajo con nenes, con nenas, con las infancias, como ahora decimos. Es muy interesante como ejercitación. Como cuestión coreográfica, me parece que al verlo tantas veces y tan parecido, al principio sorprendió y ahora es más de lo mismo, pero me parece bárbaro que la gente haga lo que quiera, ¿por qué no? Qué bueno, ahora que nombrabas que vos das clases ahí con niños, nuevas infancias. Claro, ellos también, ¿no? Porque hay mucho TikTok en donde hay pasitos que, aunque sea todo lo mismo y todo y no tengan sentimiento, digamos, es un pasito, pero eso sirve también, ¿no? Al movimiento del cuerpo. Es un gran ejercicio. Nosotros en el trabajo que hacemos en el Collegium, el objetivo, por lo menos en el área de movimiento, es que los chicos puedan buscar su movimiento, trabajando con contenidos musicales y con los contenidos del movimiento, pero no tanto la repetición, no es una clase de danza lo que hacemos. ¿No? ¿Cómo ves a los niños? ¿Cómo los ves? Porque esto es prácticamente, no es nuevo, pero hace bastante que se viene haciendo. ¿Cómo ves a los niños cuando haces esa experiencia? Mira, es antes o después de la pandemia, en este momento. Mira vos. Antes y después de la revolución tecnológica en cuanto a estos videitos, las redes sociales. A las nuevas tecnologías, sí. A las nuevas tecnologías. Yo veo a los chicos con mucha menos paciencia, con tiempos cada vez más breves de concentración, y a los adultos también, ¿no? Y bueno, es algo con lo que tenemos que aprender a trabajar los docentes, porque cambió eso. Claro. Entonces, la dedicación, inclusive cuando das clase de coreografía a adultos, o en mi caso en la Mastrasi, la paciencia para profundizar sobre un material no es lo mismo, no es la misma hoy, ¿no? De investigación de un material de movimiento. Entonces, bueno, me parece que estamos en un momento de transición. O sea que es muy bueno lo que contás, o sea que los niños también tienen problemas de
concentración, y digo, con respecto a que ellos trabajan con música y con movimientos, ¿no llegan a una mayor concentración los niños que los más grandes? Porque Mira, los me más... parece que a los docentes nos cuesta más, digamos, tenemos que utilizar diferentes recursos para convocarlos, Ajá, mira vos. para que ellos tengan interés en la clase. Y lo logramos, por suerte, porque si no, no seguiríamos. Claro. Pero es como que uno se sienta nuevamente a pensar, no puede seguir haciendo el mismo, no puede, tenés que evolucionar con la Claro. época. Ujú. Y así le debe haber pasado a nuestros maestros en su momento, Sí. ¿no? Sí. Pero digo, qué bueno lo que contás, porque es un lindo mensaje. Tenemos mucha gente que nos está escuchando y te está viendo, de las pantallas que han invadido hasta en el arte, ¿no? Cuando está para bien, está bien, pero cuando un chico pierde la concentración, o un adolescente, no es bueno eso, ¿o no? Para ellos Me mismos, para parece la vida. que como docentes también tenemos que conocer, porque finalmente van a ser nuevas herramientas Ujú. y tenemos que aprender a usarlas y Sí, ver qué es lo bueno y qué sirve y qué no que no sirve desde el sirve. punto de vista didáctico, pedagógico. Ujú. Eh, no sé, hay mucho. Hoy estamos en un momento para mí de mucho cambio. Sí, yo no estoy en contra, ¿eh? Imagínate Sí, la inteligencia artificial. sí, también. Qué Yo digo, fuerte uy, eso, qué fuerte. Pero es terrible. yo no estoy en contra de todo lo que sea las nuevas tecnologías bien usadas, ¿no? Pero cuando te llega a desconcentrar en el arte, me preocupa mucho, ¿viste? Yo supongo que será un aprendizaje, ¿no? Que más adelante dirán, bueno, vamos a agarrar una pantalla por 3 horas, después voy a hacer danza por otras 3 horas. Yo sueño con eso, ¿viste? O sea, No sé cómo va a ser. Me parece que todo está vinculado, interrelacionado y que lo interesante también es no perder el deseo, ¿no? O Ujú, despertar el deseo en sí, otros, en nuestro caso, para tener ganas de bailar, de crear, de pasarla bien con el movimiento, de, de explorar otro lenguaje sí. que a veces, digamos, que no tiene que ver con las palabras, el lenguaje del movimiento específicamente, y a veces se pueden integrar. Hay miles de posibilidades. Eh, Bueno, Miriam, vamos a repetir la obra que está ahora en escena en área bueno, teatro. te cuento algo, Sí. porque te escuché antes. El domingo pasado terminamos. Ajá. Ujú. Hicimos 7 funciones en aérea y bueno, por esta etapa terminamos. Después vamos a ver cómo seguimos. Ujú. Eh, quién sabe, en algún momento se dé la oportunidad de hacer una función con una charla posterior con la autora, Qué bueno que eso sería va a ser eso, ¿eh? Muy Sí. buena interesante. Y idea. hay algo muy, muy importante que nos sucedió, que a mí me sorprendió y realmente no lo había pensado, no había pensado que podía suceder, es que se acercó y se sumó a la danza público del mundo literario, Mirá vos, qué bueno. que no, Que no es que no habitual, iba a la danza. claro. No es habitué, Ujú. no es habitué. Por ahí sí es habitué al teatro, a Sí. escuchar un concierto, pero no a la danza. Y se Ujú. acercó mucha gente del mundo literario, lectores de Alejandra Camilla, Ujú. que se interesaron en esto, ¿no? Mirá qué lindo Como, formaste nuevos públicos, Sí. sí, así le digo yo. sin tener la intención. Sí, pero qué lindo que se genere eso, porque hay captás otro público también, aparte del que tenés de la danza, ¿no?
Miriam, sí, ¿vos tenés un desayuno perfecto? Qué buena pregunta. No, sinceramente. Bueno, No, pero tengo algo de esa meticulosidad en algunos aspectos sobre todo en el trabajo, ¿no? En el trabajo creativo. Pero mi desayuno, señalo ahí porque está mi mesa, no. Qué bueno, lindo. muchas gracias, La verdad, Miriam. nos diste una Gracias a clase ustedes. magistral, ¿eh? Nos diste una clase magistral, nos quedamos con ganas de preguntarte más. No, y lo bueno que las nuevas generaciones, ¿no? Están aprendiendo con Claro, ella, con están en ella, buenas los manos, ¿no? niños, eso, a mí me preocupa La el verdad futuro, que ¿viste? lo más lindo para mí es sumar gente joven, ¿no? Ujú, Más allá de los niños, eh, la- digamos, incentivar la creatividad en adultos jóvenes, en ujú, adolescentes. Eso me parece que vienen con unas ideas claro, impresionantes bueno, y hay que abonarlos. es Sí, verdad. y son muy importantes para nuestra cultura, ¿no? ¿En cuál estás en la Ida Mastrasi de Sarmiento y Esmeralda? De Bueno, Esmeralda. en Esmeralda. cualquier momento No te cruzo porque yo vivo ahí, así que nos tomamos un café. qué bueno! Genial. La noche estoy en el Dale. profesorado. Ah, buenísimo, Bueno, buenísimo. muchas gracias, Miriam. Bueno, Nos vemos. gracias a ustedes. Un No, placer, ¿eh? Gracias por invitarme. No, por favor. gracias. Muy bien. Hermoso programa, ¿no? De Sí, danza. sí. Bueno, Raúl, nos vemos la semana que viene con Con otro otro autor autor. o autora. Exacto. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.